Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí al TV Senado. Vamos a conversar en esta oportunidad en profundidad de campos con el senador que es portero del país. Podría decirse así, senador José Miguel Solza. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está usted? Soy Aquí en portero porque estoy en la Puerta Norte, efectivamente, sí, la soy norte de el Chile. senador de la Puerta Norte. La puerta norte ha estado bien complicada con la pandemia también, ¿ah? Ha estado complicada con la pandemia y sobre todo con el efecto económico de la pandemia. Hay mucha gente que está en trabajo hace mucho tiempo. Dice usted que una de las cosas que más trabajo dan en los servicios en Arica son los restaurantes, el casino, los hoteles, etcétera. Todo eso está parado. Ya llevamos a estas alturas como 114 días de cuarentena. Y no deja Y, de ser un montón, ¿eh? y ha llegado el apoyo a las pymes, por ejemplo, que son generalmente los restaurantes, también los hoteles más pequeños, para financiar No, sueldos, gastos y todo eso. no, bueno, mira, lo que pasa es lo siguiente, voy a explicar una cosa, a algunos les llega, yo le voy a decir qué es lo que les llega. Un garzón en un restaurante, y esto va para todo el país, ¿eh? Un garzón que tiene generalmente se contratan por el salario mínimo, 320, 500, ¿no? 320.500 pesos. Pero se reponen de mucho de eso con las propinas. La propina normalmente es dobla el sueldo. Imaginemos que lo doble y que este señor gana 700.000 pesos. Bueno, tiene subsidio de cesantía, pero tiene subsidio de cesantía sobre los 320, 500. Pues. O sea, si el subsidio de cesantía llega como llega ahora a 55%, eso significa que va a recibir como 160.000 pesos, puede bajarse de 160.000, de 700 a 160 es bien complicado para cualquier familia. ¿No? Esa es la realidad. Esos son los que están bien, ¿eh? O sea, los que están cubiertos de alguna manera. Los demás no tienen ninguna cobertura. Lo mismo ocurre en el transporte. Tuvo un bono, entró el bono de transporte, conseguimos que entraran incluso los que viajan a Tacna, que no son pocos. Pero ahora eso se está terminando. Entonces la situación es muy desesperada, tanto desde el punto de vista de la pandemia, donde las cifras han mejorado. Estamos a la espera, a la expectativa de que se termine la cuarentena. En los últimos días han habido menos contagios. Pero la cuarentena y la situación económica han sido fatales para Arica, han sido muy tremendas. ¿No? Ahora, el hecho de interactuar con países vecinos tiene sus ventajas, pero en este caso representa también un problema porque el lleva y trae funciona en esto de la pandemia, ¿no? Bueno, en realidad la frontera legal está cerrada. La frontera legal está cerrada, entonces a esto se agrega, y esto se agrega tanto en la región de Arica y Parinacota como en Tarapacá y en alguna medida en Antofagasta. Ocurre mucho la migración ilegal. Hoy día nadie entra legalmente a Chile. ¿Cierto? La mayor parte de los inmigrantes ilegales, los que entraron bien, entraron normales y después se quedaron acá. Pero ahora los que están entrando entran todos por pasos no habilitados, lo cual es un problema también que le agrego, ese otro problema de mi región que le agrego. Yo he escuchado que, por ejemplo, en el caso de los venezolanos, el hecho de que el presidente de la República haya ido hasta Cúcuta, por ejemplo, en algún momento del tiempo reciente por la situación venezolana, se transformó en un incentivo para que los venezolanos se hicieran la ilusión que aquí en Chile iban a encontrar el paraíso. ¿Usted Claro, coincide fue con esta incentivo opinión? porque además yo estaba ahí cuando lo anunció, esto que llama la visa de responsabilidad democrática. La visa de responsabilidad democrática no era para, para venir a Chile, porque un venezolano en esa época entraba con su cédula de identidad. La visa era para que se quedaran. Y eso ha hecho que efectivamente el número de inmigrantes venezolanos en Chile ya bordea los 500.000 y se dice mucho por organismos de inteligencia y otros que hay por lo menos unos 300.000 más esperando para poder ingresar a Chile. Yo siempre recuerdo aquí una frase de mi fallecido amigo, el ex canciller de Argentina, don Dante Caputo, que con mucha gracia decía, mira, una cosa es no verla venir y otra cosa es mandarla a traer. Y hay una cierta diferencia entre una cosa y la otra. En el gobierno, probablemente en nuestro gobierno anterior, el gobierno de Michelle Bachelet, no se vio venir la ola migratoria que tuvimos y se atacó demasiado tarde.
pero en el gobierno actual la mandaron traer, la invitaron a venir. A ellos los invitaron a venir a Chile con visa de responsabilidad democrática. Ahora, hay una situación que hemos visto en los últimos días con respecto de los indocumentados que cruzan por pasos no habilitados por el Estado chileno. En el caso de los venezolanos, pues también hemos visto una situación puntual, usted como ex canciller de la República y además como ex secretario general de la OEA, ¿no? ¿Ha visto la situación de los cubanos, por ejemplo, muchos de ellos que llevan bastante tiempo y son tramitados, según acusan ellos, y las dificultades para permanecer en el país se tornan muy complejas para estos ciudadanos que han venido de la isla caribeña? Eso es antiguo, porque en realidad nunca ha habido demasiada disposición a darle visa de asilado, ¿no? Que probablemente sería mejor. Entonces, todas tienen que pasar bajo el viejo trámite de hacer todo tipo de gestiones y estar con un documento provisorio. Usted sabe que un conjunto musical cubano que llegó a Chile incluso se puso ese nombre y actuaba con ese nombre, se llamaba Visa en Trámite, el grupo musical de Visa en Trámite, porque muchos cubanos efectivamente están en este limbo de Visa en Trámite, ¿no? Yo espero que eso se resuelva también, hay que regularizar gente. Mira, la mayor parte de la gente que está en Chile, repito, irregular, entraron de manera normal, entraron por la puerta que correspondía. Lo que pasa es que después se quedaron aquí. Y esa situación yo creo que hay que regularizar. Distinto es el caso de los que entraron por vías, por pasos no habilitados, los que entraron caminando por la playa o caminando por el cerro. Ahora, la Organización de Estado Americano, usted la conoce muy en profundidad, fue el secretario general por bastante tiempo. Ha sido proactivo en el caso de Venezuela, pero en el caso de las migraciones no se ha escuchado mucho de don Luis Almagro. Bueno, mire, en la OEA siempre ha habido diferencia entre los países por los temas migratorios. Cuando yo estaba también, lo más que se sacó alguna vez fue una resolución que la propuso México. Y eso a mucha gente en México no le gustó, porque los mexicanos creen que mejor ellos negocian el tema migratorio con Estados Unidos de manera bilateral y no dentro del marco del conjunto de los países, ¿no? Entonces hay varios países, pero hay varios países que siempre se han opuesto sistemáticamente a negociar o a discutir temas de migración en la OEA, que son Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, en alguna medida, y algunos otros también, algunos del Caribe que siendo países pequeños tienen muchos migrantes, ¿no? Así que al margen, aunque no sé qué es lo que habrá hecho Luis Almagro sobre esto en realidad, pero porque yo trato de no meterme en los asuntos internos de la OEA, es una especie de ley no escrita de los ex secretarios generales de la OEA y de Naciones Unidas, que no se meten en los organismos que estuvieron dirigiendo un tiempo. Y a pesar de entonces yo no sé exactamente lo que habrá hecho Luis, pero en realidad es un tema complejo de tratar en la OEA porque no hay mucho acuerdo sobre el tema migratorio. Aparte de estos problemas que están en la periferia quizás de la información periodística, pero que desde el punto de vista de los derechos humanos son bien importantes, aquí en Chile hay una convulsión que se viene dando hace rato. Yo por lo menos no tengo memoria que en menos o poco más de 10 años un gobierno tuviera 3 ministros del Interior y ahora ya vamos por el cuarto. ¿Tenemos una institucionalidad débil a su juicio o piensa que así corren los tiempos nomás y hoy día puede haber ministro de Interior para 2 meses, para 3 meses y después lo cambiamos? Mire, yo creo que más allá de las causales, que pueden existir en algunos casos o no, porque usted sabe que el proceso está regulado en la Constitución, más allá de las causales, esto está revelando una alta inestabilidad en la relación política. O sea, y una falta tremenda de diálogo y de acuerdo respecto a temas básicos del país, ¿no? Porque los ministros que han estado acusados fundamentalmente por temas de seguridad, y generalmente nosotros no somos un país que haya tenido muchas discrepancias respecto de cómo tratar los temas de seguridad o los temas digamos, de orden público. Y sin embargo, los 2 ministros que han sido acusados, que han salido de su cargo por esta situación, o que lo de Pérez todavía está pendiente, ¿no? Han tenido que ver con eso. Y no hay otros ministros que hayan sido destituidos, ni mucho menos en este caso. Lo cual muestra que tenemos una falta absoluta de diálogo político. Y yo creo que es necesario tenerlo. Es necesario, si no reconstruimos confianza, no vamos a avanzar mucho.
Y la verdad es que yo creo que este gobierno no ha puesto todo su esfuerzo en reconstruir con confianza como correspondería. Y eso es lo que ha afectado a sus ministros del Interior. Ahora, con la renuncia del ministro Néstor Pérez, ¿se disuelve esta acusación constitucional que tendría que ver el Senado como tribunal? Aquí hay una cosa curiosa, Sergio. Hay yo he leído que algunos senadores dicen eso. Y uno normalmente estaría inclinado a decir eso. A decir, bueno, mira, si ya se fue, dejémoslo hasta ahí nomás, no sigamos en esto, ¿no? El problema es que el Senado en este momento está obligado a pronunciarse sobre las causales que la Cámara de Diputados decidió para acusar al ministro Pérez. Entonces, aunque muchos no quieran, pueden de pronto sentirse obligados a decir, no, pero inocente no lo voy a declarar. Pues. Suspendamos esto de alguna manera, no hay mucha forma de suspenderlo. Los diputados tienen que presentarse y el Senado tendría que pronunciarse entre el cuarto y el sexto día hábil de esa acusación. Y yo no conozco una forma jurídica, a lo mejor la hay, de detener ese proceso, de pararlo. Entonces, ciertamente esta es una pregunta que me he hecho bastante, pero no tengo respuesta todavía. Yo creo que la única solución que hay, por cierto, la única solución que habría, o la salida que habría, sería que el Senado se reuniera, escuchara a los diputados y después declarara que no, que como jurado que no hay causa para acusarlo, lo cual probablemente no sería muy elegante si es que muchos consideran que las existen, ¿no? Y si en cambio se suspende eso, o sea, se hace lo que digamos, se aprueba la acusación, igual el ministro Pérez quedaría, el exministro Pérez quedaría impedido de ocupar cargos públicos por los próximos 5 años. El hecho de que esta fragilidad, digamos, de los ministros del Interior del presidente Sebastián Piñera es una evidencia. Tenemos 3 ministros y otro que asume ahora son 4, ¿no? Entonces uno dice, bueno, los problemas ¿dónde han estado? En la seguridad, la región de la Araucanía, pero por otra parte, la no represión usando la ley frente al paro de los camioneros es uno de los aspectos de la acusación constitucional, y otra, la excesiva represión de la policía uniformada. Entonces uno dice, bueno, si está Carabinero al centro de esta historia, ¿qué ocurre con el general Rosa? ¿Está más firme que un peral o no? Bueno, sí, ahora déjeme decir una cosa curiosa respecto de este tema de no haber aplicado la ley, ¿no? Porque la ley era la ley antibarricadas. Y la ley antibarricadas yo la voté a favor. Y me dijeron muchas cosas en la oposición por eso, no les gustó. A mí, el senador Arboe y a otros que la votamos a favor. Y para votarla a favor y de alguna manera acordarlo, se puso una palabra ahí. Dice que haber bloqueado completamente la vía. Ahora, en el caso, y sin adelantar juicio, me podrá presentar otra evidencia, en el caso de los camioneros, efectivamente ahí pasaban todos los que no eran camiones. O sea, la vía no estaba completamente obstruida. Por lo tanto, probablemente esa sería una acusación algo más débil, creo yo. Pero al margen de eso, yo creo que este es un tema estrictamente político, en realidad no tiene que ver con que el ministro hizo tal cosa o tal otra cosa, sino fundamentalmente es una protesta contra un gobierno que se ve que no ha conseguido manejar las cosas adecuadamente. ¿Un gobierno débil, dice usted? ¿Perdón? ¿Un gobierno débil? Débil, sí, un gobierno débil, o por lo menos uno que no está en condición de negociar y conversar las cosas, porque en realidad esa inestabilidad se debe a eso, o sea, un gobierno que tiene 60% de aprobación, o 70, 80, no le inhabilitan a sus ministros con el mismo entusiasmo que a uno que tiene 15%. Ese es el punto, ese es el punto. Por esa razón yo soy partidario de que llamemos a las acusaciones de un régimen semipresidencial en el cual los ministros tengan que contar con la confianza del Congreso, como ocurre en otros países. Y a lo mejor saldría ministro, sí, saldría ministro, pero no se provocaría el gran escándalo que se provoca, ¿no? Usted aquí me hizo alguna otra pregunta, no recuerdo cuál era a raíz de eso. No, el 12 de octubre usted planteó que lamentaba los hechos de violencia y pidió la salida del general Rosa. ¿Mantiene Rosa, sí. Bueno, yo creo que el general Rosa es parte del problema, no es parte de la solución. Esto se dice mucho, no, usted no es parte del problema, sino no es parte de la solución. La solución sería
que se aprovechara el cambio de mando que hay ahora de Carabineros para poner una persona que cuente más con la confianza de la ciudadanía en general. Yo creo que eso es muy indispensable. Mire, a mí el nuevo ministro, el ministro, el ex alcalde de Estación Central, me parece un nombramiento adecuado, porque es una persona que generalmente que goza de buen aprecio público y que ha mostrado ser un hombre bastante flexible. Si él aprueba, usa eso para manejar las cosas de mejor manera, yo creo que eso sería muy útil. Ahora, ojalá no lo carguen con el San Benito de seguir teniendo al general Rosas ahí. Senador José Miguel Insulza, hacemos una pausa, seguimos conversando en un instante aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado. Senador José Miguel Insulza, el encargado de representar a la ciudad norte Arica Parinacota en la Cámara Alta. Volvemos en un instante. Muchas gracias, muchas gracias. Ya estamos de vuelta con el senador José Miguel Insulza de la región de Arica Parinacota. El senador estaba mirando, está en 7 comisiones: seguridad pública, defensa nacional, gobierno, descentralización y regionalización, especial de zonas extremas y territorios especiales, presidente desde abril, régimen interior, revisora de cuentas, presidente y de ética y transparencia. ¿Cómo le alcanza el tiempo para en la sala además? Mis comisiones sustantivas son defensa, seguridad pública y régimen interior, o gobierno, bueno, gobierno interior, o sea, gobierno, y zonas extremas. Y apenas uno da abasto, ahora cuando uno es más reciente, lo meten en cosas que son más bien de gestión interna del Senado. La gestión interna es la aprobación de las cuentas, por ejemplo. La Comisión Revisora de Cuentas, la Comisión de Ética y la Comisión de Régimen Interno, que es donde se discuten los temas que los senadores tienen que resolver sobre la marcha de la organización. La verdad es que me quita bastante tiempo todo, es bastante pesado. Es bastante pesado, es un trabajo, pero yo lo hago contento en realidad, pero como digo, desde el punto de vista sustantivo de aquello que sale a la opinión pública, seguramente los temas, los principales temas son las primeras 4 comisiones que nombré. Ahora, ¿qué resulta más complejo? ¿Ser ministro de Estado, de Interior, Relaciones Exteriores? Fue secretario general de la Presidencia también, ¿no? También, durante 9 meses. Ahora, ¿es más fácil ser ministro que senador o mejor ser senador que ministro? Es más fácil. Lo que pasa es que como ministro uno tiene que tomar decisiones que se ejecutan de inmediato. Y por lo tanto tiene que tener capacidad de reacción más o menos rápida, al mismo tiempo estar bien asesorado y abordar los temas muy a fondo. En el Congreso uno en realidad tiene que aprobar leyes. Y a veces esas leyes no tienen nada que ver con la implementación. Por eso el trabajo, la acción de un político en el Ejecutivo se destaca más que en el Congreso. Porque en el Congreso yo puedo alegar mucho y en el Ejecutivo puede votar por una ley y aprobar una ley muy importante, pero al final la apruebo junto con todos los demás senadores, mientras que como ministro uno ejecuta la ley que se ha aprobado o promueve iniciativas que después se van a llevar a cabo. Por lo tanto, yo diría que las dos dan mucho trabajo. El que cree que los parlamentarios trabajan poco porque además tienen que atender sus regiones y representar las quejas y problemas de sus regiones, pero la verdad es que se nota mucho más la ejecución ministerial que la legislación senatorial. Y hay que hacer territorio también, porque yo no sé cómo se las arregla, por ejemplo, para ir desde Arica hasta el lago Chungará, que hay una serie de poblados ahí, como parte de la realidad que a usted le toca. En el tiempo actual, complicadamente, porque como Arica sigue en cuarentena, yo estoy confinado, no estoy yendo a Arica. Fui la semana pasada, el día para votar en el plebiscito, y espero volver la próxima semana. Estoy regularizando eso, pero durante varios meses he tenido ese problema. He tenido que trabajar fundamentalmente por Zoom, lo cual de alguna manera me ha permitido también preocuparme aquí en Santiago de los problemas de la región, ¿no? Ahora, sí, siempre el viaje al altiplano y a la precordillera es más pesado, más complicado, porque usted se da cuenta que usted dice el lago Chungará y algunos poblados, esos están a 4.000 metros de altura. Entonces, salir
salir del nivel del mar, porque Arica está a nivel del mar, y mandarse hasta 3.800, 400, 3.800, 4.000 kilómetros, es decir, metros de altura, no cabe duda que es pesado, sí. Ahora se hace en 3 horas, ¿eh? 3 horas usted está ahí arriba. ¿Me apuna usted o no? Yo no soy apunado. Curiosamente depende mucho en algunas partes. A veces sí, necesito algo de oxígeno y algo así, pero en mi puna no he tenido nunca ese problema. Oye, ¿y hasta qué punto los apuna el hecho que no tengamos un mejoramiento sustantivo de las pensiones cuando la gente está viviendo una angustia terrible? En la mitad de los pensionados recibe menos de 150.000 pesos. Bueno, yo creo que es indispensable arreglar pronto eso, ¿eh? Hay que arreglarlo pronto, y esto no tiene que ver con el 20%, que es otro tema, con el 10%, ahora se habla del 20%, no del 10%, ¿no? Con el 10%, que es otro tema. Tiene que ver con el hecho de que hay mucha gente que está recibiendo pensiones muy malas, y principalmente, don Sergio, porque recibieron salarios muy malos en su vida. O sea, el tema de fondo en Chile, el tema de base en Chile, es la baja calidad de los salarios, el bajo monto de los salarios, las remuneraciones. La mayor parte de los trabajadores chilenos ganan menos de 400.000 pesos mensuales, menos de 500 si tienen suerte. Hay familias que consiguen sobrevivir porque trabajan 3 en la familia. Entonces eso, claro, usted dice, bueno, 1.500.000 en la familia se las arregla. Pero basta con que uno se enferme, uno se quede sin empleo, uno lo asalten, y eso provoca un daño gravísimo a la familia. Por eso que se dice que en Chile hay tanta tensión, la gente anda tensionada, porque vive tratando todo el día de sobrevivir, pues. Así que necesitamos un sistema de pensiones mejor. Hay una propuesta buena en el Senado le ha hecho una propuesta al Ejecutivo hace varios meses para un sistema de pensiones, o para cambiar el sistema de pensiones de manera que permanezcan teniendo pensiones aquellos que tienen su pensión directa, aquellos que tienen recursos para eso, pero que también haya un pilar solidario mucho más fuerte para los que no las tienen, ¿no? Hay una distorsión que se ha hecho presente por distintos organismos y también dirigentes políticos, en el sentido que la rentabilidad, por ejemplo, para las AFP es 4 veces superior siempre que la rentabilidad que tienen los trabajadores. A su juicio, ¿eso es así? Y si es así, ¿cómo se puede corregir? Bueno, las AFP en realidad ganan la plata de la administración de los recursos, ¿no? Digamos, y eso no hay que tanto así que la propuesta nuestra se propone separar la administración del fondo mismo y la parte administrativa. Y ahí se vería si realmente las AFP se están enriqueciendo de los ahorros ajenos, por así decirlo. Pero yo creo que el gran problema nuestro no es ese. El gran problema nuestro es que, repito, las pensiones son muy bajas porque se calculan de una manera inadecuada, y en segundo lugar porque corresponden a salarios muy bajos. La gente que ganó mucha plata es poca. Esa gente tiene una pensión razonable. Pero aquella promesa que alguna vez hizo el señor Piñera, el José Piñera. José Piñera. De 20 años dijo, todos van a estar ganando, teniendo una pensión del 100%, eso no es así. No tienen del 100%, ni del 70%, ni del 30%. Mire, mi región está llena, en el barrio donde yo tengo mi oficina, el barrio de Magisterio, está lleno de profesores. Gente que se ejerció la docencia, con lo cual se hizo sus casas. No son grandes casas, pero no son feas casas tampoco. Son bonitas casas. Pero el problema es que muchos las tienen que vender porque no pueden pagar las contribuciones, porque sus pensiones no les dan para eso, pues. Entonces, esa caída muy brutal entre lo que ganaba la persona, que ya era poco, usted lo acaba de decir, ganaba 400.000 pesos, bueno, ahora tiene 150, pues, y con 150 no hace nada, eso es menos que un salario mínimo. ¿Usted le ve destino a la reforma del sistema de pensiones para este año o piensa que ya el próximo va a ser resuelto? Mire, nosotros aquí hay una enorme diferencia, alguien lo dijo en un estupendo seminario al cual asistí, ¿perdón? Los senadores socialistas, yo vi que hicieron un libro con respecto a hay un librito para cambiar las pensiones, pero yo creo que para ir a lo concreto, este gobierno tiene que aceptar que en condiciones de pandemia, ellos tienen que variar sustantivamente su conducta económica. Parece que estuvieran ahorrando plata para el futuro.
¿Para el futuro de qué? Si la gente necesita y tiene problemas hoy día. Fíjese usted que la información que nos daban esta mañana es que en los países de la OECD, por ejemplo, Chile es el que menos ha gastado del PIB durante la pandemia, salvo dos que son mejores que eso, porque son Luxemburgo y Estonia. Todos los demás se han gastado una cantidad de plata. Los países de la OECD estoy hablando, los países parecidos a Chile en general, han gastado del doble de su Producto Geográfico Bruto de lo que ha gastado Chile. Aquí la plata de la gente se ha tenido que financiar con sus fondos de pensiones, con sus fondos de sus fondos de seguro de cesantía, y ha tenido que, bueno, quedarse cesante, pues, y aguantarse con la cesantía. Entonces, un gobierno que no ha ido en ayuda de la gente es nuestro principal problema, y eso incluye las pensiones. ¿Cómo es posible? O sea, todo el mundo, mire, es un día de fiesta, poco menos, porque usted lo dejaron sacar el 10% de su plata. Y eso fue lo que reactivó la economía. Nos dijeron después de eso, después los que se habían opuesto, se fijaron de que de una caída pronosticada para el país de un 9% este año, y en realidad la economía cae como en un 6%. ¿Pero quién ha beneficiado eso? No ha beneficiado a los que están cesantes, ha beneficiado a las utilidades de las empresas. Porque este gobierno está más interesado en preservar la estructura económica que en sacar a la gente del berenjenal en que está metida. Y eso incluye las pensiones. Sería una gran cosa que de repente la gente común recibiera la noticia de que se aprobó una reforma tributaria en que su pensión aumentó. Eso relajaría la presión. Pero no, nadie quiere tocar el sagrado sistema y por lo tanto seguimos con el mismo problema de antes. Este es un país que lo ha hecho muy mal en la pandemia. Lo ha hecho muy mal en la pandemia. 1% al IVA para ayudar a financiar las pensiones más bajas. ¿Funciona eso o no? 1% al IVA. Pero lo que pasa en Chile es lo siguiente. Es que usted mira Suecia, por ejemplo, o Noruega. El ingreso per cápita, bueno, la diferencia, el coeficiente de desigualdad en esos países no es muy distinto del de Chile, es un poco mejor que el de Chile, pero no mucho mejor. Antes de impuestos, pues. Antes de impuestos se paga, hay una situación después de impuestos, después que los ricos de esos países pagaron sus impuestos, el coeficiente de desigualdad disminuye notablemente. ¿Y por qué? Pues somos puro IVA. Pues. En este país una enorme parte, una enorme porción de los tributos es por IVA. Y eso significa que lo pagamos todos. O sea, todos pagamos impuestos igual. El que gana 1 millón de pesos, el que gana 10 millones de pesos, el que gana 100 millones de pesos, el que paga 1.000 millones de pesos paga lo mismo. Además que la cantidad de formas de evasión de tributo que existen es enorme. No evasión, elusión, o sea, descuentos de impuestos, ¿no? Entonces, este es un país muy injusto desde ese punto de vista. Nosotros tenemos un peso tributario mucho menor que el que tienen los países de la OECD otra vez. Y seguimos rindiéndole pleitesía a la socialdemocracia, a los países nórdicos, a todo lo demás, sin darnos cuenta que con los impuestos que pagan los ricos aquí es completamente imposible construir un Estado fuerte. Imposible. ¿Es lo que usted haría si fuera presidente de Chile? ¿De cambiar el sistema tributario? Por cierto que sí, el sistema tributario tiene que ser mucho más progresivo de lo que es. Y eso es válido no solamente para los que no pagan, también para los que pagan un poco. Porque un profesional, ya imaginemos un profesional que no le va mal 5 millones de pesos mensuales. No, voy a poner la cifra exacta, creo que 6 millones de pesos mensuales, para no equivocarme. Paga lo mismo que un señor que gana 600 millones de pesos mensuales. Pues. Lo mismo. Entonces, eso no es muy justo. Esa es la realidad. Paga el mismo porcentaje, por cierto, no la misma cantidad de dinero, pero el mismo porcentaje. No, sobre un determinado margen se paga más. Y los tramos de ingreso para esto tienen que ser muchos más. De manera que mientras más ganas, más pagas. Eso es lo que corresponde. Pero que alguien pretenda que se pague más IVA, o sea que todos los chilenos paguen el mejoramiento de las pensiones en la misma proporción, no me parece justo en absoluto. Yo le planteo al presidente de la República porque usted ha dicho que iría a la interna del Partido Socialista
como precandidato. ¿Sigue disponible para esa...? Sí, si hay interna y si hay decisión por la base del partido, yo naturalmente estaría disponible para eso, sí, claro. Estoy dispuesto, no estoy trabajando en eso, porque todavía no hay un método. No es que ya me pasó hace 4 años atrás ya. Hace 4 años atrás yo me dejé una función que estaba cumpliendo para ir a eso, para meterme nuevamente en la política chilena. Yo llevo, entre paréntesis, cuando la gente habla del Estado, yo llevo 15 años fuera del sistema del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero me salí del asunto digamos, de lo que estaba haciendo, principalmente porque iba a haber un proceso para elegir candidato a presidente, que yo quería postular. Y ahí postulé. Y nunca hubo el proceso. Al final decidió el Comité Central. Y gracias a eso, o por culpa de eso, no hubo primaria de la concertación, o de la nueva mayoría, Entonces yo quiero saber, antes de empezar a proclamarme, yo quiero saber cuál es el método a través del cual se va a elegir el candidato. O la candidata. Poco democrático. ¿Cuál propone usted? Porque usted dijo que después del plebiscito hablemos de candidatura presidencial y estamos en ese después. Una primaria abierta en la cual participa el partido y todos sus militantes y simpatizantes. Una primaria abierta. Usted... Y después vamos a la primaria junto con todos aquellos que quieran. Ahora en este momento somos 6, ¿no? Esto de la unidad constituyente. Hay 6 partidos. El Partido Socialista tiene una persona, tiene que tener un candidato en ese proceso. Yo quiero ser ese candidato. ¿Usted, Carlos Montes, Álvaro Elizalde, quién más? Bueno, Carlos ha dicho que no va a ir. Elizalde no ha anunciado ningún interés y Carlos ha dicho varias veces que él no va a ser candidato. Por cierto, si cambia de opinión, será él también. Ahora, ¿una primaria abierta, digamos, para toda la oposición o circunscrita a determinados partidos? No, mire, la verdad es que hay una primaria legal. Ahí las coaliciones que se formen, esas eligen un candidato. Y ahí si dirán si entran todos o no entran todos, cada uno decidirá qué primaria hace. Pero antes los partidos tienen que designar su candidato. Y esa designación del candidato socialista tendría que ser, o candidata socialista tendría que ser a través de una consulta amplia. La vez pasada nos ahorramos eso y no hubo primaria legal después. Y usted se acuerda, pues todo el mundo estuvo 2 meses hablando de Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez y nuestro candidato completamente al margen, pues, porque no existía primaria. Senador Insulza, yo quiero preguntarle finalmente si usted tiene temor de unas 3 o 4 listas separadas para la constituyente, porque eso le daría paulo, digamos, a la derecha para llevar una sola lista y quedarse con la mayoría de los cupos, digamos, teniendo incluso menos votos. Le tengo pavor a eso. Creo que eso puede ser terrible. Después de lo que la gente votó el 25 de octubre, encontrarse con una oposición dispersa, completamente incapaz de formar una mayoría, y tener que optar entre eso, que claro que es malo, digamos, si entra a gobernar esa coalición dispersa también sería un desastre. O la pésima opción de un sucesor del gobierno actual, y eso no sería justo para el 80%, para los que los que votaron en el plebiscito. Votaron por una nueva constitución, claro, pero votaron también por un montón de sueños que tienen, de cosas que quieren lograr. Y nosotros estamos obligados a dársela y no seguir con nuestras reyertas internas, ¿no? Yo soy muy partidario de un proyecto nacional consensuado con la mayor cantidad de sectores políticos posibles para sacar este país adelante, porque la otra alternativa, que es el otro estallido social, ese sí que termina de arruinar al país. Bien. Bueno, se nos pasó volando el tiempo, senador José Miguel Insulza, así que yo quiero agradecerle la gentileza como militante socialista, como representante de Arica Parinacota en la Cámara Alta. En medio de esta pandemia hemos tenido que hacer este trabajo utilizando la plataforma digital que nos ha facilitado precisamente el diálogo, no solamente para entrevistar a los senadores en profundidad de campo, sino también para una multiplicidad de acciones que realiza el Congreso Nacional y que son muy importantes. Así que le agradezco la gentileza y ojalá pueda volver pronto a su zona para que pueda... Yo estoy yendo al Congreso una vez a la semana, más o menos, lo que los médicos me dicen, puedo hacerlo. Ya a mi zona voy cada vez que puedo. Gracias, senador. De hecho, el próximo fin de semana voy a estar por allá de nuevo. Ya, pues el anuncio entonces para
para los nortinos extremos que usted va a andar por allá para que lo reciban como corresponde. Gracias. ¿Eh? Muchas gracias, hasta luego. A usted que sigue estas conversaciones aquí en el canal del Senado, le decimos que en cualquier momento nos encontramos nuevamente con otro parlamentario de la Cámara Alta en Profundidad de Campos. Será hasta la vista.